él la informa 10 minutos antes, 5 minutos antes, 1 minuto antes. Y qué raro. Bueno, les voy a contar. Pues la idea del día de hoy es empezar a hablar sobre riesgos eléctricos. Entonces, la página que ustedes han visto de, ¿qué es? 6427, no vi el número. Eh, Deben un segundo. 6426. Este es el grupo de seguridad en instalaciones eléctricas, ¿verdad? Don Juan. Sí, señor. Ah, bueno. Sí, es todo lo que necesitaba. Entonces, pues le cuento el cuento. Entonces, la idea general de, pues todo lo que ustedes están viendo en el momento es todo lo relacionado con elementos de protección. Entonces, elementos de protección personal que es EPP. La idea es empezar a mirar, eh, pues, todo lo que esté relacionado, pues, con proteger, todo lo que es la parte de protección corporal, cascos, guantes de seguridad, cuáles son los reglamentos del área de trabajo, protección frente al contacto eléctrico, elementos de protección personal como tal, qué niveles de tensión maneja, protecciones para instalaciones eléctricas, protecciones termomagnéticas, diferencias de corriente, sistemas pues a tierra, reglas de oro pues para los electricistas, desconectar, enclavamientos, comprobación de ausencia de tensión, puesta a tierra de cortocircuito y señalización pues de las áreas de trabajo. La idea general es empezar a mirar y empezar a mirar cómo reducir los efectos de la corriente eléctrica como tal. Mm, dentro de la, dentro de la presentación, nosotros veíamos que creo que es este. Este es uno de estos que encontré. La idea es que ustedes vean este video. Yo se los voy a compartir de todas formas por el link. Y quiero que vean esto. Eh, el gran problema que se tiene, el problema que se tiene es que ustedes tienen que verificar una cosa. Y son unos efectos que hay con respecto al manejo de la corriente como tal. Y el lío es que si usted manejan voltaje y corrientes bajas, ustedes pues no van a tener ningún problema, ¿no? Pero el problema surge cuando se maneja mucho voltaje. Les muestro acá en este diagrama. El gran problema es que, por ejemplo, cuando usted maneja voltaje y corriente, entonces, cuando usted maneja voltaje y corriente, si maneja bajo voltaje y alto voltaje, pues no va a tener ningún problema. Cuando usted maneja alto voltaje y alto voltaje y bajo amperaje, entonces, si el amperaje no es lo suficientemente alto, pero me refiero a suficientemente alto, no a miliamperios, ¿cierto? O sea, a muy bajo amperaje. El gran problema que surge es el arco de voltaje que genera el voltaje como tal, ¿cierto? Si pasa a la piel y alcanza a afectar el amperaje al cuerpo humano, simplemente tiene afectaciones sobre el mismo. ¿Se me va a entender? Entonces, por decirlo así, la capacidad de la corriente de atravesar la defensa que nosotros tenemos, es decir, la piel, los guantes, el cobertor, depende de la relación entre el voltaje y el amperaje que se esté manejando. ¿Sí? Entonces, cuando usted, eh, cuando usted pasa estos límites, es decir, cuando ya pasa al cuerpo, entonces usted siente
de 4 a 8 amperaje por segundo, ¿sí? O sea, el área afectada. Entonces usted solamente tiene leves sensaciones de electricidad en las manos, en los pies como tal. De 10 a 30 rigidez muscular, ¿cierto? Suave en los dedos, no los puede manejar bien, las muñecas y los codos. De 15 a 45 rigidez muscular en las muñecas, codos, hombros y sensación en las piernas. De 40 a 80, ¿cierto? Usted tiene rigidez muscular, dolor de brazos y piernas. Y de 70 a 1230, entonces rigidez muscular, dolor, ardor en las piernas, hombros. Y todas estas reacciones fisiológicas, pues obviamente pues afectan el corazón, la respiración, movimientos, todo lo relacionado con el control de los nervios, por decirlo así, de todo el cuerpo. Y ahí pasa pues a quemarse como tal eh, partes del cuerpo cuando se pasa de los límites, ¿no? Entonces, aquí hay como una especie de evaluación de niveles de riesgos. Entonces empezamos desde, pues estos son los milisegundos que son afectados, esto es la cantidad de miliamperios, ¿cierto? Entonces cuando llegamos a nivel 1, pues de 0.1 a 2 miliamperios, pues no hay problema, ¿cierto? De 2, es decir, entre 0.3 y 200 miliamperios, es una zona como media, como tal, ¿cierto? Pero el gran problema es que nosotros nos pasamos de los 25 miliamperios que estamos aquí, es una línea muy leve que está aquí, entonces nosotros vamos a entender que vamos a empezar a tener rigidez muscular y fibrilación, ¿cierto? Entonces, pues todo lo que es relacionado con fibrilación ya pues ya empezamos a tomar riesgos como tal. La parte 3 es de 200 a 500 donde usted sigue vivo, pues en teoría, ¿no? Hay quieto, pero sigue conservado. De 5 a 6, o sea, todo lo que son de 1000, 2000, 5000, 10000 miliamperios ya es mortal. ¿Cierto? Entonces, ya por aquí, en esta zona, como lo mostramos, entonces, la línea que se encontramos por acá, ¿cierto? Ya empieza usted, mire, de aquí para acá, lo que son 25, ya usted empieza a tener fibrilación y rigidez muscular como tal. La 3, pues, más o menos riesgo de fibrilación en el corazón como tal. La zona 4 ya se considera mortal. Fibrilación de riesgo de fibrilación, pues hasta el 50% en esta zona. Ya 6 es paro cardíaco garantizado. Quemadura severa, rasgos de fibrilación por encima, pues del 50% lo que se tenga. Entonces la cosa, pues realmente con respecto al manejo de la corriente como tal, es bastante complicada, pues por los arcos que se generan. Y entonces, yo les voy a enviar este link a ustedes. Denme un segundo, mientras termino acá. Eh, mm, ¿Qué se me hizo? Aquí. Entonces, quiero que veamos esto. Es que quiero que entiendan, comprendan. Cuando nosotros tenemos bajo voltaje y, y alto amperaje, entonces va a pasar este efecto. Entonces, simplemente toda la carga que se va a hacer, simplemente va a derretir los metales, ¿cierto? Hay tiempo de reacción, sí, no nos va a afectar, sí, no hay problema. El problema es cuando usted empieza a hacer la mezcla, es decir, cuando ustedes tienen mucha corriente, mucho voltaje, entonces se empiezan a crear estos efectos. Mire, como hay poco conductor eléctrico, pues en alto voltaje simplemente se genera un arco eléctrico como tal, sin mucha fuerza. Entonces, realmente depende de tanto voltaje que se pueda pasar, pero más como tal el amperaje que lo acompaña.
Cuando usted pasa por acá, cuando usted pasa por el voltaje alto, ¿cierto? Entonces, generalmente las líneas de conducción de voltaje alto tienen este aislamiento, y pasa muy rápido el video, tienen el aislamiento muy grueso debido a que, debido a que, sí, debido a que simplemente cuando tiene voltaje muy alto, tratan de buscar cualquier salida para conectarse con cualquier cosa que encuentren. Por eso el voltaje es mucho más alto porque genera un campo. Cuando usted utiliza mucho, por ejemplo, este efecto, ¿sí lo vieron? Ay, un segundo. Ahí. ¿Sí ven ahí? Cuando ustedes tienen un voltaje muy alto y genera, genera un campo magnético que busca tierra. Es decir, que cuando ustedes lo tratan de conectar como tal, él trata de buscar la tierra de cualquier forma y depende de la relación que tenga entre el voltaje y la corriente, ¿cierto? Entonces cuando los dos actúan a la par, entonces empieza a buscar un arco eléctrico como lo ven ustedes acá y empieza a buscar cualquier cosa que se acerque. Entonces ese efecto, la combinación de los dos lo hace mortal. No quiere decir que usted nunca, o sea, usted depende del equipo de protección que tenga, así lo tenga, como dicen por ahí, eh, ese efecto se genera. Entonces, por ejemplo, por eso es que ustedes ven cuando se utiliza electricidad alta, de alto voltaje, pero muy bajo amperaje, se genera este tipo de efectos como vemos aquí. Eh, Igualmente, pues este tipo de ejemplos que nosotros estamos viendo acá, pero ya la combinación, por ejemplo, de 100.000 voltios a un bajo amperaje, pues realmente se va a empezar a convertir pues como en sistemas de defensa como tal o equipos de protección personal como lo estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos también pues elevadores de voltaje en los encendedores como tal, pues para permitir el encendido tanto de cocinas como pues encendedores eléctricos como se ven, pero también quiero que vean es la combinación de la carga eléctrica como tal, es decir, la corriente sobre un hilo que generalmente cuando no la soporta se empieza a recalentar las líneas porque está manejando mucho más corriente, ¿cierto? De lo que puede soportar el cable. Por eso es que pasa esto, que son los recalentamientos y al hacer eso genera conatos de incendio, porque empieza a quemar el aislamiento térmico que tiene, o el aislamiento eléctrico que tiene cada una de las líneas de conducción eléctrica. Entonces, cuando ustedes, estos son el efecto que genera nuestros queridos árboles de Navidad antiguos que generaban incendio cuando les ponían sobrecarga, porque se recalientan, se derriten y empiezan a generar incendios como tal. Entonces, pues la idea es que cuando nosotros tenemos pues poco aislante como se estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces, y dependiendo de la relación que tengan, entonces si usted tiene bastante amperaje, ¿cierto? Y poco voltaje, pues simplemente pues tratan de unirse y derriten el circuito como lo estamos viendo acá, ¿cierto? Y igualmente nosotros lo utilizamos para hacer electrosoldaduras, ¿cierto? Me gustó mucho este video. Igualmente lo mismo lo que hacemos con las baterías que nosotros podemos tocar, por decirlo así, positivo y negativo, pero no les va a pasar nada. Pero si nosotros manejamos aparte como tal el voltaje y el amperaje y los unimos, va a tener este efecto. Y esto no se les puede olvidar a ustedes. Cuando ustedes se acercan a un cable de alta, así esté aislado, usted está propenso a que el campo magnético genere un arco y le pase a usted y lo mate. Ese es el gran problema que nosotros tenemos y que nadie ve, pues que no se ve. Y por eso es que este cable que ustedes que están viendo aquí de alta para transmisión de energía eléctrica está aislado y fuera de eso tiene, mire
el tamaño del cable de aislamiento que se está utilizando para separar la corriente como tal. Entonces, igualmente miren eso. Este es el efecto que pasa en las corrientes, o sea, en los cables de alta tensión, que a pesar de que tienen un recubrimiento plástico, ¿cierto? En algunas partes de las industrias, es decir, de 330, 330, que de 13K, 33K o 330K. Yo me refiero a 330K no de resistencia, sino de voltaje. 33.000, 10.000, 440. ¿Cuál es la otra? 33, 10.000, 440 voltios, 330 y 120 voltios. Y depende de la carga que se maneje. Entonces, por ejemplo, por eso es que hace arco, por eso es que se utiliza en este tipo de cableado. Estos cables en las partes industriales tienen que tener un arco, un cubrimiento y una distancia predeterminada para evitar que hagan arcos de voltaje entre cada una de las líneas y la tierra. Por eso es que tienen estos aislamientos generalmente son en cerámica para aislar el voltaje con respecto a la relación que tienen en tierra. Entonces, les estoy mostrando esto como para que ustedes se den cuenta que no es tocar los cables ni protegerse contra ellos, sino son los campos circundantes que andan a través de las cajas y las líneas eléctricas de alta dentro de la parte industrial. ¿Cierto? Es lo más peligroso que se puede manejar. Entonces, igualmente, por ejemplo, generalmente en las partes eléctricas se tienen que tener en cuenta las conexiones eléctricas como tal, que no estén corroídas, no estén sucias, no haya aceites, no haya polvo, porque eso facilita la expansión de los arcos eléctricos y el inicio de conatos de incendio en la empresa como tal. Entonces, igualmente deben de estar correctamente aislados y generalmente deben de tener protección a tierra. Es decir, deben de estar conectados a una línea que es un cable verde que va directamente en el hogar a una varilla de aproximadamente 2 metros, ¿cierto? Con diferentes capas de material para que la corriente fluya directamente a tierra y descargue los circuitos como protección de las cajas eléctricas. Entonces también igualmente necesitamos tener pues obviamente los equipos de protección que vamos a ver a continuación, ¿cierto? Para evitar lesiones físicas y muerte, pues obviamente derivado de los arcos eléctricos como tal. Igualmente, la clasificación de los niveles de la corriente alterna, pues tensión extra alta tensión de 230, alta tensión de 57 a 230, media tensión de 1000 voltios e inferior, media tensión de 1000 voltios a 57.000, baja tensión entre 25 hasta 1000 voltios y muy baja tensión pues desde 25 voltios. Y aquí está pues como un sistema internacional de unidades, capacitancia, corriente, factor de potencia, frecuencia, fuerza electromotriz, iluminancia, impedancia, inductancia. Bueno, estos son lo principal como tal, pero es como una muestra porque no forma ya como tal parte de la clase. Vamos a regresar a donde estábamos. Entonces, por eso hago como hincapié, ¿cierto? En el manejo como tal de la corriente y de las cargas que manejan cada una de las líneas y los factores de riesgo que lo acompañan. Entonces, la idea de que de los elementos de protección personal, ¿cierto? Pues, aquí lo que estaba buscando acá, reglas aquí. Eh, pues reducir la gravedad de la lesión, por qué se deben de usar, dónde se requiere, ¿cierto? Igualmente, generalmente, pues cuando se trabaja en los cuartos eléctricos, se debe trabajar con un acompañante. Él debe estar por fuera aproximadamente a 2 metros y debe estar presto a ayudar en cualquier emergencia
cuando se trabajan en cuartos eléctricos y es una obligación, no es una opción. Igualmente, los equipos de protección personal, pues siempre tienen que estar atentos, siempre hay peligro existente. Generalmente se trabaja, cuando se trabaja con corriente viva, que es lo más complicado, es en la cual que por razones obvias se trabaja con las líneas en caliente, es decir, conectadas a la red eléctrica como tal y a las redes de alta tensión, ¿cierto? Eso es trabajar en vivo o con línea viva. Entonces, obviamente, tener en cuenta las reglas de peligro, las áreas del cuerpo como tal y especificaciones técnicas de las líneas que ustedes están trabajando. Entonces, la protección general para los hogares, generalmente son los breakers. Obviamente depende del lugar donde está el breaker, de alta, de media. Igualmente, todo lo relacionado con la parte de puesta a tierra como tal, ¿cierto? Igualmente, los equipos de protección personal con respecto a la zona del cuerpo, cabeza, cara, ojos y oídos, y las extremidades superiores e inferiores, y los equipos por nivel de tensión, lo que son cascos, gafas, guantes y botas dieléctricas. Eh, la idea es siempre estar presto, ¿cierto? Es decir, es que hay accidentes y lamentablemente he visto bastantes en los cuales se les olvida y es la regla que ustedes tienen que manejar. Cualquier corriente eléctrica busca la tierra. ¿Se me va a entender? O sea, lo primero que hace la corriente en cualquier circuito es buscar la forma de regresar a la tierra de la forma más rápida posible. Si los equipos que ustedes, o sea, si ustedes tienen los equipos que no están adecuados al voltaje que están manejando, son inservibles. Es decir, usted no puede utilizar guantes para que manejen 120 voltios a 250 voltios para manejar alta tensión entre 57.000 voltios y 1000 voltios, porque no les va a servir. Y se los vuelvo a repetir, que hay mucha gente que ha muerto por ese pequeño detalle. La selección del equipamiento de protección de tierra, o el equipo de protección de tierra, de protección personal, qué pena. Pues considerando la exigencia ergonómica, la salud que quien utiliza, el grado de protección que se necesita ante el riesgo específico, la adquisición de dichos elementos, aplica pues probar antes y probar antes de comprar y conocer toda la información pues relativa al uso y manutención de todos los equipos eléctricos. A ver, les voy a mostrar algo. A ver. ¿Si están viendo todos? Perdón. ¿Aló? ¿Se me escuchan? Sí, señor. A ver, les voy a mostrar algo como para que se den cuenta. Aquí está al frente de la casa de ustedes y ustedes generalmente ven tres conexiones aquí, ¿no? Que son fase, neutro y tierra, ¿cierto? Y esto lo ven todos los postes que hay ahí, pues en la casa, y aquí va una conducción, qué pena con ustedes, y aquí va una caja eléctrica, pero generalmente es para el contador, ¿cierto? Entonces, este contador que ustedes ven acá, este contador que vieron acá, denme un segundo, me tocó borrar.
Este contador viene acá y aquí estaban haciendo, pues estaban limpiando la pared y empezaron a montar un andamio. Entonces me disculparán el andamio y pasa aquí, tin, tin, tin. ¿Cierto? Aquí estaba el señor, me disculpo por los dibujitos. Y entonces de aquí a aquí no es tan grande la distancia, solamente habían 10 centímetros de distancia entre este punto y este punto. Entonces la pregunta es, por alguna razón, ¿cierto? Estaba lavando la pared y se hizo un arco, ¿cierto? De aquí hasta aquí, ¿cierto? Y se electrificó todo esto. Les voy a hacer una pregunta. Todo esto estaba mojado, ¿no? Entonces empezó a hacer un arco completo. Tengo una pregunta para todos y ustedes qué opinan. ¿Qué le pasó a este señor? ¿Se murió o no se murió? ¿Qué opinan todos? Los escucho, Adiós, levanten. luz, que te guarde el cielo. Posiblemente sí. No, él no se murió. Él se murió de una Pero, forma la más tonta del mundo, créame. Él se quedó aquí parado, estaba sobre una tabla, pero no murió. Él, él andaba por acá. Es más, él pisó una vez aquí y no pasó nada. ¿Cierto? Va a cambiarle de colorcito, va a poner verde. Es más, él tenía el pie aquí. Ah, no me dio el color que quería. Ahora sí. Él puso el pie aquí. Y aquí estaba una tabla y no pasó nada. ¿Usted sabe cuándo murió? Él murió cuando, a pesar de que estaba viendo el arco eléctrico, él bajó hasta el piso de abajo. Él bajó hasta el piso, es decir, hasta aquí. ¿Cierto? Y con las dos manos se sostuvo y entonces pasa un fenómeno que es muy bonito. Cuando usted pasa en corriente de alta y aquí hay un piso y digamos que esto fuera electrificado, si usted pisa aquí y pisa aquí al tiempo, se genera un voltaje que va a pasar de este punto a este punto y usted se muere en el piso porque genera un un microvoltaje aquí en alta tensión. Entonces el señor se bajó aquí, hizo un arco entre el brazo y la pierna y se cayó aquí y se murió acá. Digamos que hubiera sobrevivido. Ejemplo, digamos que el hombre por orden del destino, todo la... Venga, borro esto. Eh, digamos que hubiera hecho el arco y no hubiera pasado esto, el hombre siguió vivo. La otra parte es, digamos que hubiera estado vivo y que todo esto estuviera aislado con caucho. O sea, el hombre podía bajar y todo. El gran problema es aquí. El otro problema es cuando usted baja de la escalera. Es decir, cuando está bajando acá, disculpen los dibujitos, toca el objeto y toca el piso. Arco de voltaje. Y lo mata. ¿Sí? Entonces, no es tanto la electricidad como tal, pues sí, es peligrosa, pero es que la línea y la corriente siempre tratan de ir más cercano a tierra. Y si usted, por ejemplo, facilita ese camino, ya sea por lo que son campos magnéticos, como le estaba explicando, o arcos de voltaje, pues simplemente usted lleva. Si el equipo que el equipo que usted está utilizando de protección no le sirve,
pasa, ¿cierto? Si usted no lleva el equipo de protección para sus ojos, cascos, ojo, el pecho, los pies y sobre todo las botas de protección, lleva. ¿Por qué? Porque en el cuerpo humano, como les mostraba, la idea es que la corriente no pase a través de usted y llegue. Entonces, un equipo fundamental son las botas. Es de carácter obligatorio y siempre se tienen que utilizar dieléctricos. Los guantes, el casco para que el arco no haga pase y llegue a tierra. Los guantes, lo mismo. Sí, entonces eh, el casco, los guantes como tal, las botas dieléctricas, el overol, todo es para evitar que la corriente como tal pase a través de usted y llegue a tierra. Ese es el gran problema que se tiene. Y la mayoría pues piensa que comprar equipo de los baratos para prevenir ese tipo de seguridad, tienen que tener en cuenta eso. O sea, tienen que mirar cuáles son los voltajes que van a trabajar, cuál es la protección de que está brindando el equipo, cuáles son los rangos de afectación más o menos que ustedes deben tener ya claro por cada cuando lean las especificaciones de los equipos, cuál es el rango de defensa, por decirlo así, o las capacidades técnicas que tiene el casco, por decir, que puede aguantar y puede soportar en el manejo pues, en el aislamiento como tal, de los guantes, del casco, de las botas. Entonces, por ejemplo, entonces la protección de la cabeza protegen contra golpes, contactos eléctricos, arrapamientos de cabello. Por esta razón se utilizan cascos, gorras y cofias. Atrapamientos de cabello y generalmente roces cuando se trabaja y usted se agacha y toca la caja eléctrica, ahí va. Entonces son como cositas que pasan, ¿cierto? Porque solamente necesita milisegundos como para generar el arco, entonces toca tener sus protecciones. Protección para los ojos, el sentido de visión y obviamente sobre todo la cara, ¿cierto? Igualmente radiaciones intensas de luz y de calor, ¿cierto? Obviamente por afectaciones en el momento del corto, pues por lo menos proteger los ojos o manejo, por ejemplo, se les soltó un cable y cuando están haciendo la puesta del mismo, se movió un cable y hizo algo, esas chispas pueden dejar ciego a la gente. Protección de oídos, el mismo efecto, pero sobre los oídos. Protección de vías respiratorias, generalmente pues evitando gases, polvo, pues a largo plazo no es que perfecten de una vez, sino se genera mucho óxido, ¿cierto? Y vapores totalmente tóxicos producidos pues generalmente por ya la combustión de unas partes eléctricas, ¿cierto? Y esto es lo que más les pido yo, que cuando lo manejen los guantes, miren las características técnicas de los guantes, sobre todo que no sean susceptibles a perforaciones cuando se manejan la parte eléctrica, porque a veces los compran muy buenos por debajo, por la parte de agarre, y en la parte de superior son como en tela, ¿cierto? Entonces facilitan el arco por si no están acomodados al voltaje que se están manejando. Entonces, y permiten, por ejemplo, que cuando estén trabajando un cable alcance a pasar los guantes y genere pues daños físicos al operario como tal. Las botas. Recuerden que unas botas, depende del uso, hay botas que llegan hasta el tobillo, que son dieléctricas, que se utilizan en ambientes húmedos, por ejemplo, y son dieléctricas y llegan hasta el tobillo como tal, ¿cierto? O botas de este estilo que son con punta de acero, obviamente es para todos igual,
que son en cuero, que resisten tanta voltaje, que separan que tienen equipo de protección para tales y tales límites. Entonces todo esto tienen que tener en cuenta, no se les olvide, si están trabajando en electricidad, miren los rangos de protección de las botas. Igualmente, aquí falta la pechera, pero ya es cuando se trabaja con bastante voltaje como tal. Eh, entonces, hay una cosa que deben de tener en cuenta a la hora de realizar la selección de equipos de protección, ¿cierto? Pues obviamente determinar el peligro, establecer las partes del cuerpo que sean estar expuestas al trabajo, elegir elementos de equipos de protección como tal, seleccionar el mercado, pues en el mercado los modelos existentes, evaluar las características de cada uno de los modelos de equipo como tal. No es tanto el reglamento, les voy a decir. Ya eso casi todo lo tienen establecido, pero sí miren los límites de tolerancia que tienen cada uno de los equipos que están utilizando. Entonces, por eso debe tener incluido pues en el estudio realizar qué la persona va a utilizar y buscar el equipo de protección que le permita proteger de riesgos, además de tener suficiente capacidad de movimiento para no perder la efectividad de trabajo. Y obviamente las especificaciones técnicas, lo reitero, la resistencia al uso de equipo de elemento de protección personal es uno de los problemas más frecuentes. Eso dice, nada, eso yo lo hago. Se ponen los guantes que son, no utiliza botas dieléctricas, compra las más baratas que pueden haber y simplemente no necesita tocar las manos, solamente parte del antebrazo y codo hacia arco y chao. Entonces, ¿por qué se va por el antebrazo y llega hasta las piernas? Y como no tiene buenas botas, chao. Entonces, eso es uno de los tantos accidentes que he visto por ahí. Igualmente, el aspecto importante de tener presente, pues cuando se trabaja en electricidad, es la instalación eléctrica que puede encontrarse en diferentes tipos de áreas, tipo de maquinaria. Por ejemplo, hay botas que son dieléctricas, pero a su vez son protegidas para el agua, aislamiento y tienen doble protección, una interna y externa, porque como se trabaja en sitios húmedos, para que no haga arco, pues no le facilite tanto la búsqueda de puesta a tierra y irla bastante bien. Una vez me tocó trabajar con esas botas por el nivel de humedad que se trabajaba en el ambiente. Pues no era humedad, era grasa como tal, pero era obligatorio cargar todo ese tipo de equipos. Igualmente tienen que mirar los elementos de protección, pues con respecto al nivel de tensión como tal. Cascos de seguridad no metálicos. Entonces los cascos se caracterizan, pues, como les dije, clase A 2000 voltios, clase B 20.000 voltios y la clase C no se trabaja para trabajos de energía eléctrica porque parecen los mismos pero son muy delgados. Solamente son para protección de golpes y nada más. Ténganlo en cuenta. Y se distinguen varias clases de guantes. Como tal, entonces les toca empezar a mirar qué tipo de guantes van a utilizar y en función de la tensión de instalación y el ambiente que se va a manejar, pues para ser más apto con respecto al uso que se le va a dar. Entonces las gafas de montura, pues hay clase A, clase B, clase C y clase D. La clase A, pues para objetos no punzantes, la clase B frente a caídas de objetos, clase C de protección, cumplen frente a partículas de gran velocidad y clase D de protección reúne características de A, B, C, entonces son completas. Pues para la protección de caídos de objetos con punzantes, partículas de gran velocidad y igualmente caída de objetos. Calzado de seguridad son de uso obligatorio, no es que vaya con los tenis ni nada,
Entonces, téngalo presente. Igualmente, cables, conexiones eléctricas expuestas, deslizamientos y obviamente, pues el tipo de calzado debe ser adecuado a la parte de manejo de, sobre todo a la parte pues, la parte eléctrica como tal. Igualmente, para la protección de instalaciones eléctricas, pues tres tipos de protecciones, todos con el fin de evitar que las personas sufran algún tipo de accidente en caso de producirse falla de instalación, así como también evitar las pérdidas de bienes y materiales. Entonces, igualmente, pues se tienen que tener que conocer pues, las condiciones mínimas de seguridad para la protección eléctrica, igualmente protección termomagnética en los breakers. Igualmente es una protección para circuitos, cortocircuitos y sobrecargas como tal. Es decir, apenas detecta la sobrecarga, el sistema se abre automáticamente. Hay unos que son, así están por ejemplo, eh, para protecciones con puesta a tierra. Por ejemplo, miren este ejercicio. Si un circuito se produce cuando un cortocircuito se produce cuando accidentalmente se unen dos líneas como fase y neutro, mientras que una sobrecarga se presenta cuando se conectan una grande cantidad de electrodomésticos en un circuito. Entonces, este es el que siempre pasa, que se une fase y neutro y tan, cortocircuito. Pero generalmente, por ejemplo, cuando una de las fases se suelta, la caja, todas las cajas eléctricas deben de tener polo a tierra. Con eso, si la fase se une a la tierra, simplemente se descarga y no genera ningún corto como tal. ¿Cierto? Entonces es una protección. Pero si la fase se une a la caja y no tiene polo a tierra, simplemente el primero que lo toque se lleva el regalito de la descarga eléctrica como tal. ¿Cierto? Entonces se produce una carga eléctrica como tal y si es de alta tensión, pues las cosas se vuelven mucho más graves. Generalmente se da cuenta y ustedes lo han vivido alguna vez, cuando van a utilizar la lavadora y los coge la luz, es simplemente que el circuito donde está anclada la lavadora no tiene polo a tierra y por eso usted funciona de polo a tierra. O para que como caigan en cuenta del error. Y la sobrecarga funciona por el ejemplo que les di en los árboles de Navidad antiguos, porque los nuevos ya casi no consumen. Ponían un árbol, una línea de bombillos en serie, 3, 4, 5 encima. Ustedes se acuerdan que las líneas de conducción eléctrica, es decir, los cables, por ejemplo, un calibre 24 no puede soportar más de medio amperio, entonces le ponían 1 amperio o 2 amperios de corriente, entonces vimos el efecto como pasaba en TikTok, se empieza a recalentar el cable, hierve, calienta el caucho y ahí tienen el incendio. Eso generalmente pasaba con los árboles de Navidad, pero pues puede que pase también cuando ustedes utilizan una multitoma con muchas conexiones y sobrecargan la línea porque pasa los límites de la misma. Generalmente soportan hasta 10 amperios, pero digamos que le ponen 20, pues ahí tiene para iniciar un buen incendio en su casa. Igualmente, como decíamos aquí, pues la gran cantidad de electrodomésticos y se supera la capacidad de carga de los cables que lo conforman. Esto ocasiona un calentamiento del cable, deterioro del aislamiento, hasta destruirlo y totalmente lo que produce puede generar un incendio o un conato de incendio. Pues con respecto a las cajas de termomagnético, simplemente es cuando internamente en el switch se recalienta, ¿cierto? Producto del corto, se cierra el switch automáticamente. Eso es el termomagnético como tal. Entonces se debe tener en cuenta el total de la carga en instalación eléctrica y obviamente a partir de la carga total
determina el cable de los conductores y a partir de eso se elige el breaker adecuado. Mm, Entonces, los diferenciales de corriente, pues simplemente, por ejemplo, cuando usted tiene, por ejemplo, hay presencia de humedad, este aparato protege que las personas ante cualquier contacto peligroso con la corriente eléctrica salta, ¿cierto? Hay una advertencia, tiene que estar bien montado. Eh, Generalmente él busca como una diferencial de voltaje, es decir, un salto muy brusco en el suministro como tal de energía, y eso es lo que lo hace saltar como tal, ¿cierto? Al saltar simplemente desconecta la energía y simplemente baja el taco, y si alguien pues está pegada a la energía por ejemplo, por manejar con las manos húmedas electrodomésticos durante el baño, pues simplemente lo va a salvar. Los sistemas de puesta a tierra como tal, deme un segundo. Entonces, como les mencionaba anteriormente a ustedes, hay dos tipos de eh, paso de energía, ¿cierto? Como les decía, pues el que toca la corriente, pues el elemento metálico y hace tierra, es decir, pasa por usted baja tierra. Y la otra es de paso. Todo lo que sean, venga a verlo, disminuyo, pongo por aquí. Eh, en la corriente de paso, lo que son rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, área restringida se refiere a las subestaciones. Les voy a dar otro ejemplo para que se acuerden. Están jugando, hay una subestación y están jugando unos niños. En las subestaciones se manejan desde 33 a 55, o sea, 33.000 voltios a 55.000 voltios. Era una estación de suministro de buena, pues de un buen barrio. Y esa hace arcos de voltaje, es decir, aquí está, ustedes ven dos barras, pero entre las dos barras fluye un campo magnético de tal forma que pueden reducir el voltaje que entra acá y que sale aquí. Entonces, esto funciona como un transformador de la casa, en el sentido de que aunque no estén conectados, el campo magnético que sale genera el primero, cae en el segundo y genera la reducción como tal del voltaje, es decir, que pasa de 33 a, por ejemplo, pues si tiene buena distancia, 330 voltios, es un ejemplo. Y este campo magnético busca cualquier forma de regresar a la Tierra, porque está aislado, ¿cierto? Entonces el niño pasa por acá y entonces lo que hace es pasar 33.000, pasa a través de él y baja. Entonces esos son los campos magnéticos que pues generan en la alta tensión. Entonces el mismo efecto pasa cuando camina. Cuando cae un rayo, la corriente pasa cesante mientras se descarga. Eso puede durar entre un segundo o 5 segundos, dependiendo de la intensidad del rayo. Y la diferencial de potencia que hay aquí entre estas dos tierras hace que suba el voltaje y vuelva a bajar y usted puede morir. ¿Cierto? Entonces, generalmente para evitar todo este tipo de cosas, generalmente se manejan puestas a tierra, ¿cierto? Y generalmente los edificios como tal, nosotros manejamos este tipo de puestas a tierra, es decir, un conjunto de empalmes que van en cada uno
de los circuitos, a veces se colocan dos, pero va enlazado a una varilla tierra. Entonces, generalmente el tipo de tierra que se utiliza es esta, ¿cierto? O este, pero los más seguros son los que utilizan sistemas de electrosoldado o soldadura exotérmica. Soldadura exotérmica es que cogen un molde, como lo vemos acá, en grafito y utilizan una mezcla entre óxido de metal y aluminio, la calientan y eso lo que hace es, con el cobre mezclado, se calienta y al calentarse funde el metal y crea esa forma, que nos da garantía de que la transmisión de el exceso de energía baja por esto y va clavado, ¿cierto? Es decir, todos los conductores dentro de una construcción baja por los bajantes y van directamente conectados al suelo cada cierta distancia, ¿cierto? Pues para enlazar como tal el sistema. Entonces, todo esto los digo como para que ustedes, como para que se acuerden, ¿cierto? Aquí está pues como otra tablita como para el recorderis de ustedes. Tiempo de despeje de la falla, pues 1 segundo, 55 voltios, máxima tensión admisible, según la triple D, es de 116 voltios, ¿cierto? Esto es admisible. 700 milisegundos, 770 voltios, hasta 138 voltios. Esto es lo máximo admisible. Entonces, si usted dura 50 milisegundos, ¿no? O sea, 1000 equivale a un segundo, ¿no? Entonces, 50 milisegundos no es mucho. 345 voltios hasta 518 voltios. Entonces, si usted pasa a los 60 milisegundos, entonces ya sabe lo que pasa. Este es como el diagrama general, pues, de cómo está distribuido las líneas de tierra dentro de la parte industrial, las conexiones eléctricas, toda la parte de maquinaria se reúne en una caja principal, el tablero principal, y este a su vez va conectada a una serie de tierras distribuidas dentro del edificio, ¿cierto? Igualmente a la subestación va aparte, todo el sistema de alineación, de puesta a tierra de toda la construcción como tal, es decir, tomas, el tablero principal de servicio, todo está conectado a tierra con tal de garantizar la seguridad y la descarga necesaria de los campos eléctricos, no solamente la energía, sino el campo generado por la misma transmisión de energía a través de toda la parte, tanto comercial como industrial. Entonces, como para las reglas de oro y ya como para terminar la clase, entonces primero pues desconectar corte visible o efectivo de las cosas. Igualmente, si dentro de la parte industrial ustedes tienen que bajar algo, es recomendable siempre poner listones, si pueden poner un amarre o un candado para garantizar de que ningún chistoso le dé por subir la carga mientras usted esté trabajando sobre la línea. Generalmente se pone avisos de seguridad o cordones de seguridad para avisar que no deben de ser subidos, y sin embargo tienen que asegurarse de que nadie vaya a meter la mano ahí. Enclavamiento y bloqueo de la señalización, ¿cierto? Que es lo que estoy diciendo yo. Y igualmente la comprobación ausencia de tensión como tal. Antes de actuar, pues generalmente uno utiliza un multímetro, generalmente de pinza, si es de alta tensión, y mira que si la línea está funcionando o no, como tal, para garantizar la seguridad de ustedes como tal. Pues ya les mostré lo que es la puesta a la tierra y cortocircuito. La idea es cerrarlas en la zona como tal, igualmente verificar que no haya tensión,
igualmente mirando que no hayan corrientes redundantes dentro de la línea. Igualmente, por ejemplo, hay fallos de aislamiento, es decir, cuando ustedes conectan las líneas o verifican las líneas eléctricas como tal, a veces genera dentro del mismo cable o, por ejemplo, contactos invisibles. eh, por ejemplo, hacen contactos con una tierra o con la carcasa, entonces generan fallos de aislamiento o una descarga atmosférica como tal, o un arco de voltaje, ¿cierto? Dentro de la misma caja, ¿cierto? Entonces, un rayo, por decirlo así, pero no es un rayo que cae del cielo, sino un arco de voltaje dentro de las cajas. Esto se produce, pues se produce a través o se genera a partir de cortocircuitos y igualmente pues generaría eh, una falla a tierra quedando pues sin peligro por parte de la afectada de los trabajos. Es decir, baja a la tierra, conecta, hace el arco, busca la tierra, como la caja se supone que está a tierra, baja la carga y no tiene ningún problema con respecto a la protección de los circuitos como tal. Entonces siempre es bueno tener en cuenta todo pues conectado a tierra para no tener problemas. Y todo lo que es la parte de señalización pues en la zona de trabajo. Es decir, acordarse de las cintas, asegurarse que no se metan la mano en la caja, aislar correctamente la zona, delimitar la zona, otra vez de vallas, iconos, dispositivos análogos, también señalización, pues zonas seguras. Igualmente ustedes tienen que tener en cuenta que en los cuartos eléctricos siempre hay líneas en el piso y esas son las líneas seguras. No se deben de pasar de ahí, de esas líneas seguras en los cuartos, porque pues simplemente están prestos a hacer arco eléctrico. Esas líneas no son como para... Vamos a ver si las veo por acá. Que no muestran el piso como tal. No, no se ve. Generalmente en los cuartos de alta tensión. Que Son se las ven que, ahí. qué pena, profesor, son las que están ahí tiradas, son las que muestran la señalización en el piso, ¿cierto? De Sí, color esas amarillo, son verde. como paredes invisibles. ¿Por qué? Porque en estos cuartos, aunque estas no son de alta, es que los que vi yo son, por ejemplo, los conductores son pelados, por decirlo así, solamente llevan pintura por encima y son de 1 centímetro por 10 de largo, de ancho. ¿Sí me entiende? Parecen Sí, grapas, señor. pero esos son de 33. Entonces, usted tiene que dejarlos bien lejitos. O de, o de 450 a alto amperaje. Entonces, generalmente ahí ustedes ven en los límites permitidos, ustedes no deben de pasar de ahí por pues cuestiones de seguridad por los arcos magnéticos que pueden haber dentro del mismo cuarto. Eh, no, estoy mirando a ver si encuentro alguno porque no tengo. Ah, sí los ven, mírelos, estos. Pero a veces, esto es de por la tensión, pero hay unos que aparecen, por ejemplo, por acá, que usted dice, pues para qué si aquí hay 1,5 metros de distancia entre la parte eléctrica y usted, pues eso no tiene problema, es por la cantidad de amperaje y de corriente que está manejando cada uno de los dispositivos que usted tiene. Bueno, no sé, espero que les haya gustado la clase. Pues eso es todo por el día de hoy. Eh, Estamos Tres. en la guía 4 en esta Ahora semana. empezamos en la cuarta. Sí, señor. Entonces, como para hacer aclaración, que el tiempo ya casi se me acaba, que estoy en Google Meets, yo cierro este negocio el día lunes a medianoche para que suban todas las actividades pendientes habidas y por haber. Y yo el 2 muestro las notas, espero un día y el 3 suben a plataforma. Entonces, cuando suba las notas, tienen que estar pendientes
¿Por qué? Porque si ustedes no me dicen que encontraron, por ejemplo, no, profe, es que yo envié tal trabajo y yo verifico y lo puedo corregir, pero si ustedes no se dan cuenta, yo subo las notas y así quedaron. Claro para todos, ¿no? Profe, qué pena una pregunta. Entonces, Dime. tenemos o se tiene oportunidad para presentar todos los trabajos hasta el día lunes, ¿cierto? Sí, al primero. Listo, listo, sí, señor. Bueno, entonces espero que la Ah, hayan bueno, profe, disfrutado. sí, esa era la Disculpe duda por que los tenía también contratiempos, porque que no sé qué habrá pasado con el servidor de Windows, no me dejaba entrar y traté de conectarme al servidor y tampoco, entonces, como dice, tocó acomodar la situación. profe, qué pena una pregunta y por ejemplo, no, todavía no se ha podido corregir el error. ¿Qué días en el transcurso de esta semana respondí de la segunda actividad? Estaba resolviendo una encuesta Ujú. o un examen, se podría decir, pero había una pregunta que tenía que marcarla uno dos veces, pero nunca lo permitió. Claro, el examen no me quedó al 100%, pero sí lo pasé. Voy a revisarlo. De todas Sí, hay formas, una de la segunda actividad que dice que toca en una respuesta que toca marcar dos veces, pero no lo permite, solamente da la opción en una y en la primera actividad tampoco permite terminar un ejercicio que hay sobre una pareja que llega a una casa, entonces nosotros te lo explicamos sí, desde el a primer mí ya día. me habían dicho eso. ¿Y usted lo Ajá. utilizó en Chrome? Sí, señor, pero no lo permite, no ¿Y permite terminar. en Windows 8? No, ahí sí no, ¿para qué le digo mentiras? Pues lejos de tarea que trate de utilizarlo en Windows 8, porque pues yo le pregunté a uno si les daba problemas y es por las aplicaciones que hay. Entonces me Otra voz. confirma Windows 8, pero de todas formas voy a revisarlo. Ah, bueno, listo, profe, muchísimas gracias por la información. Bueno, gracias a ustedes. Espero que les haya gustado la clase. No sé qué les pareció, mucha información o muy poca. Eh, Les voy a regalar el link Para mí excelente. dentro, sí. Para que como se dice, como para que la cojan en el aire, la diferencia entre voltaje y amperaje en una línea de tensión. A ver, ahí les envío el link. R, sí, señor. Sí, bueno, entonces espero que les haya gustado mis clases, no sé, y me gustaría tener una retroalimentación. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? ¿No estaban muy aburridos o mucha teoría? No, pues a mí, yo soy cachorro en ese mundo y para que a mí me está gustando por ahora, me sirve coger conocimiento de todo un poquito de diferentes personas, porque a veces no se puede uno pues, de una sola persona. A veces hay una segunda que tiene una idea, la tercera también puede tener de la misma idea, pueden hacer varias ideas o varias soluciones al mismo problema. Y la señorita Carolina, ¿qué opina? Aló, me le quito de pronto eso. Profe, esto la verdad estoy nuevo también en esta área y la información muy importante, la verdad, la seguridad ante todo. Hay cosas que la verdad he trabajado sin tener como presentes ciertas parámetros o al menos tener como la precaución. Sí he tenido ciertos accidentes y pues la verdad es tener presente todo lo que usted nos enseña es muy importante en esta área de la electricidad. Y de verdad, pues muy contento. La verdad, la clase estuvo muy entretenida para mí. De verdad, aprendí bastante y bueno, tener en cuenta de verdad que la seguridad es algo que no hay que dejar a un lado ni tampoco ser descuidado. Bueno, con respecto al video me acuerdo, y como está grabado en otra plataforma, yo me voy a demorar un poquito en subirlo para que ustedes lo tengan presente a la hora de realizar las actividades. De todas formas, muchas gracias, don Andrés Villamil, Villa, pero no alcanza a ver el esto de letras, y don Juan Rodríguez. Muchas Sí, es gracias. Andrés Villalba. Ah, es Villalba.
Yo pensé que era Villa. Bueno, No, no. bueno, muchas gracias y entonces, muchas gracias por todo y espero verlos en otra oportunidad. Que estén Muchas bien. gracias, instructor, que esté muy bien. Pase una buena noche. Muchas gracias. Que estén bien todos. Muchas gracias. Igualmente, pues, muchas gracias, profesor, por la instrucción. Hasta luego, gracias. Que esté bien, señorita Carolina. Hasta luego.